empezar. Saludo en esta mañana a la iglesia con la paz del Señor y vamos a leer de manera unánime en el libro de Jonás, capítulo 3, el verso 5. 1, 2, 3. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Como decía hace unos minutos, estamos estudiando este libro de Jonás, estamos ya casi finalizando este estudio. Hemos visto la historia de este profeta que salió huyendo del Señor. Dios permite que una gran tormenta lo confronte. Luego conocimos la historia de él en el vientre del gran pez. Y por último veíamos cómo él llega a Nínive y comienza a predicar. Y esa fue la semana pasada lo que vimos, lo que es la predicación. Hoy lamentablemente en muchas iglesias no se predica, estoy hablando de iglesias evangélicas, no se predica la palabra de Dios. Se predica cualquier cosa menos la palabra de Dios, porque muchos quieren agradar el oído del auditorio, de la asistencia. No, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a confrontar con nuestra manera de vivir. Nos va a llamar a que estemos en constante arrepentimiento. Usted puede decir, pero yo ya me arrepentí. Sí, pero todos los días pecamos. Todos los días pecamos. Los grandes hombres, como hemos visto, el gran profeta Jonás desobedeció, y cuando usted desobedece, está pecando. La palabra nos confronta. Por eso es que hoy día quiero hablar acerca de Jonás el profeta y el avivamiento de Nínive. Pero antes de ir al avivamiento, tal vez usted puede ser que primera vez que escuche esta palabra avivamiento, pero antes quiero hablar acerca del arrepentimiento, porque no puede haber avivamiento si no hay un genuino arrepentimiento. ¿Y qué implica un arrepentimiento? Esta palabra arrepentimiento no está en los versículos casi que nosotros hemos leído, sino usted la va a encontrar mayormente al final, y esto con el Señor. Usted no va a ver que dice que los ninivitas se arrepintieron. Pero ¿qué implica un arrepentimiento? El arrepentimiento no es realmente una palabra, es algo que se hace. Y los ninivitas se arrepintieron. Uno puede tener arrepentimiento sin que se pronuncie la palabra misma. Uno puede decir la palabra arrepentimiento y puede que nunca verdaderamente experimente arrepentimiento. Hay un capítulo, y yo le invito a que más luego, cuando esté en su casa, medite en el Salmo número 51, porque el Salmo 51 nos habla acerca del arrepentimiento. Ahí señala en el verso 17 del Salmo 51, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Cuando se habla de héroes, todas las naciones tienen héroes. Pero puede que Israel sea la única que haya elaborado una literatura épica acerca de los fracasos de sus más grandes héroes. Vemos al gran juez Sansón, pero vemos los fracasos del gran juez Sansón. Vemos al gran rey Salomón, pero vemos los fracasos del rey Salomón. Vemos al gran profeta Elías, pero lo vamos a ver huyendo al profeta Elías. La Biblia no esconde los fracasos de los hombres de Dios. Porque el único que no fracasó es Jesucristo. El único que no cometió errores fue Jesucristo. Los grandes hombres de Dios cometen errores. Y ese elocuente salmo, el Salmo 51, muestra que el pueblo de Israel registró a aquel rey David más por su devoción a Dios que por sus logros políticos. La gente busca estadistas. El pueblo de Dios debe buscar un hombre que verdaderamente tema a Dios. Por eso cuando lleguen las elecciones, no quiero hacer política, pero usted analice a los candidatos y busque, aunque ellos lamentablemente no son creyentes, pero aquel cuyos principios, cuyos valores encuadran con la palabra de Dios.
Porque eso es lo que necesita nuestro país. Vemos cómo en estas últimas semanas nuestro país está sucumbiendo. Así estaba sucumbiendo Nínive. Pero ese Salmo 51 nos muestra paso a paso las etapas del arrepentimiento. Describe de manera constante las repeticiones mentales, la culpa que experimentó, la culpa que carcomía al rey David. Nos presenta su vergüenza, pero también nos presenta finalmente ese rayo de esperanza que surge de un verdadero arrepentimiento. Este Salmo 51 revela la verdadera naturaleza del pecado. El pecado es lo que rompe, es lo que deshace, lo que imposibilita la relación entre Dios y los hombres. Decía el profeta, creo que es Isaías o Jeremías, dice, vuestros pecados han hecho, mire, es como una pared, es como un abismo. Pero David clamaba, y eso usted lo puede meditar en el Salmo 51, dice en el verso 4, contra ti solo he pecado. Y más adelante él dice que el Señor quiere un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, el cual Dios no desprecia. Y David contaba con esos dos elementos: un corazón contrito y humillado, un corazón que se quebranta, un corazón que va sinceramente a los pies del Señor. En aquella oración él estaba buscando el bien que podía surgir de toda esa debacle. Aunque usted haya pecado, hay esperanza. Tal vez cuando usted lee la historia del rey David, ve el pecado del rey David, usted puede identificarse, puede analizar, y también esto le sirve para evitar aquellas dificultades, para no caer en aquellos errores. Pero también cuando usted lee la confesión del rey David, puede llegar a tener esperanza. ¿De qué? De que nuestros pecados llegarán a ser perdonados. Porque la oración de David fue contestada. Y esto se ha convertido en un gran legado. Es un gran legado para nosotros, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Aquel gran rey de Israel, tal vez el gran emblema. Por ejemplo, si usted ve la bandera de Israel, usted va a ver una estrella de 6 puntas, conocida como la estrella de David. Para los israelitas, el mejor rey ha sido el rey David. Pero este rey cayó hasta lo más bajo. Pero ni él ni nadie puede llegar más allá, más abajo del alcance del amor y el perdón de Dios. Por eso, hermano, la prueba de un verdadero arrepentimiento, de una verdadera confesión, es cuando usted se vuelve de todo corazón a Dios. Eso es arrepentimiento, volverse a Dios. Arrepentimiento significa dar la vuelta. ¿Pero qué clase de vuelta? Es una media vuelta. Si usted estaba yendo hacia el sur, ahora va al norte. Es una vuelta de 180 grados. Es ir hacia el lado opuesto. Y cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento la palabra arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia, que significa un cambio de mente. Y eso es lo que los ninivitas, aquellas personas crueles, arrogantes, idólatras, experimentaron. Cambiaron sus mentes, le creyeron al Dios de Abraham. Creyeron en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Creyeron en el Dios de Jonás y experimentaron un avivamiento. Por eso es que quiero que consideremos los versos del 4 al 10, donde vamos a ver a Jonás el profeta y el avivamiento de los ninivitas. 2 puntos vamos a ver. En primer lugar, desde el verso 4 al verso 9, vemos la respuesta del pueblo de Nínive al mensaje de Jonás. Mire lo que nos dice el verso 4. Hermana Isabel, si nos puede leer el verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo:
De aquí a 40 días Nínive será destruida. Mire, Jonás comenzó a predicar la palabra de Dios en Nínive. En nuestro idioma, el sermón de Jonás constaba de solo 8 palabras. Mire, no es que daba el gran mensaje, no es que dio 5 o 6 puntos. Pero podríamos decir que esto era la idea principal. Tal vez puede ser que su mensaje contenía algo más. Pero era un mensaje conciso, corto. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron arrepentimiento. Porque mire lo que dice el verso siguiente. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y es ahí donde empieza el arrepentimiento. Comienza con creer en Dios. No se puede creerle a Dios separado de la palabra de Dios. Porque la fe viene, ¿por qué? Por ver la televisión, por pasar en las redes sociales, por ir al cine, por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Mire, la más grande película sobre Jesús, aunque es tan vívida, digamos, La Pasión de Cristo de Mel Gibson, no se compara al poder que tiene la palabra de Dios. Puede ser que una persona sea tocada porque tal vez el director plasmó la palabra, pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, cualquier avivamiento, cualquier arrepentimiento real comenzará con la predicación y la escucha fiel de la palabra de Dios, tal como sucedió en Nínive. Esta palabra que usted la lee, creyeron. En el hebreo lo que significa es que ellos confirmaron, que ellos apoyaron. Y está en un tiempo verbal que nos indica que ellos consideraron que lo que les decía Jonás era la verdad. Era un mensaje extremadamente sencillo y la gente le creyó. Pero mire, dice, ¿y creyeron a quién? No le creyeron a Jonás, le creyeron a Dios. Por eso su deber, hermano, es hablar la palabra. Le crean o no le crean a usted. Escuche, nosotros no salvamos a la gente. Es Dios el que salva. Semanas atrás veíamos en la conclusión de la serie anterior que la salvación implica la voluntad, el plan, el diseño del Padre Celestial. Implica el sacrificio expiatorio del Hijo. Y también implica la obra del Espíritu Santo en el presente. Él es el que contiende, Él es el que confirma, Él es el que guía la verdad. Por eso su deber es predicar la palabra. La gente le creyó a Dios. Y sigamos, dice, mire, y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Mire, los hombres de Nínive proclamaron ayuno y se vistieron. Mire, el arrepentimiento significa hacer algo. La gente de Nínive ayunó. Como ya se ha hablado, el ayuno es abstenerse de alimento. Pero el ayuno bíblico no solamente es que usted se abstiene de alimento, es un tiempo que usted se para Dios. Y usted ese día lo presenta a Dios. Tal vez no coma ni beba por determinadas horas. O puede que no coma alimento sólido, pero toma algún líquido. O come alguna comida sencilla. Pero lo más importante es que usted presenta su vida delante de Dios. Y usted le permite a Dios que obre en su vida. Usted va con su aflicción. Esta gente ayunó, se lamentó como si estuvieran de luto. Y dice que lo hicieron desde el mayor hasta el menor, es decir, desde el más alto hasta el más bajo, desde el mayor, desde el que tenía más edad hasta el menor. Tanto que la Biblia dice que los animales, los niños, todos ayunaron. Mire, desde el rey hasta el hombre más pobre cambiaron sus vestimentas por cilicio. Mire, el cilicio era una vestimenta áspera, dura,
Tal vez su color era oscuro y generalmente se lo usaba para hacer bolsas, para guardar el trigo, la cebada. Era como aquellos sacos de yute, algo parecido, pero eran pesados. Pero estos, ¿qué expresaba? ¿Qué es lo que declaraba? Esto declaraba luto, pero también demostraba humillación y lamento. Dice el verso 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Mire, no sé si Jonás llegó hasta la presencia del rey. Tráiganmelo a aquel hombre, tal vez puede ser que dijo el rey de Nínive. Quiere escuchar sus palabras. Mire qué contraste. Porque si usted va al libro del profeta Jeremías, usted va a encontrarse con un mensaje algo similar. Jeremías escribe un rollo y le dice a su secretario Baruch que lo vaya a leer, creo que era en la puerta del templo. Y era un día de ayuno. Mire. Y escucharon los hombres del rey, los príncipes, y le llevaron esto, y alguien le leyó al rey de aquel entonces que se llamaba Joacim. ¿Y qué hizo este rey? Era un judío. Dice que cogió un cortaplumas, una especie de tijera, si podríamos decirle, como un cuchillo, una cuchilla, y lo cortó y lo lanzó en un brasero, en un poco de fuego. Pero este rey, un hombre pagano, escucha el mensaje y él demanda y él invita a que el pueblo comience a ayunar. El rey se sentó en cenizas, dice, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Mire, esto es una muestra de dolor y humildad. Mire, es importante que el creyente ore. La posición no es el todo, pero es bueno que usted ore de rodillas. Si usted puede orar de rodillas, ore. Si la condición física no le da, digamos como por ejemplo hoy la hermana está en un estado de gestación, de embarazo, pero y más importante es el corazón. Pero si uno tiene la posibilidad de doblar rodillas, doble rodillas. Dice que hombres y animales clamen fuertemente a Dios. Dice el verso 8, si no cubran desde silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Mire, ¿alguna vez usted escuchó de un mandatario que haya proclamado un día nacional de arrepentimiento? Cuando vienen las catástrofes, ellos dicen, vamos a orar. Porque eso es políticamente correcto. Es como lo que hicieron los hombres que estaban en el barco junto con Jonás. Cada quien clame a su Dios. A ver si alguno de los dioses nos da la solución. Hasta que se dieron cuenta que hay un solo Dios. Esto no era algo políticamente correcto, porque ellos tenían su Dios. Los ninivitas tenían un Dios que no solamente los ninivitas los adoraban otros países como los filisteos. Su Dios era Dagón, el dios pez. Pero mire, Dios utilizó un pez, un gran pez, para que Jonás vaya y predique. Tal vez, no sé si Jonás, aunque la Biblia no nos señala, y es muy probable que Jonás tal vez no habló acerca de esto, pero tal vez alguien llegó a saber, oigan, ese hombre estuvo en el vientre de un pez. Y tal vez todo esto le dijeron, pues aquel Dios que tiene poder sobre los peces ha de ser el Dios verdadero. La Biblia dice que en cierta ocasión los filisteos pusieron el arca de Dios junto con una imagen de Dagón, y al día siguiente Dagón estaba postrado, aquel ídolo. Y al día siguiente, como no entendieron los filisteos, Dagón apareció descuartizado, desmembrado. Porque hay un solo Dios. Y hermanos, el Señor llama a un verdadero arrepentimiento. Es muy difícil o es muy diferente un día de arrepentimiento. Quiero que usted y yo podamos entender el significado de la proclamación del rey de Nínive.
Él no está llamando a orar, Él los está llamando a santificarse, los está llamando a arrepentirse, porque el arrepentimiento también significa clamar a Dios fuertemente. Significa que usted se acerca a Dios con pasión, con sinceridad, con seriedad. Se acerca en su pecado. Presenta su necesidad de misericordia, de perdón. En otras palabras, ¿qué es lo que le estaba diciendo? El rey de Nínive: confiesen sus pecados. Yo le voy a pedir al pastor Héctor que si nos puede leer en Romanos capítulo 10, del verso 9 al verso 13. Romanos 10, del 9 al 13. Mire lo que nos dice allí el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mira, ahí nos habla acerca de creer, de invocar, de confesar. Pero esta confesión no solamente es algo de palabra, porque hermanos, Dios ofrece misericordia eterna. Dice el proverbista en el libro de Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa. Y ahí viene lo otro: y se aparta. ¿Qué dijo el rey de Nínive? Aléjense, apártense de la rapiña. ¿Qué es la rapiña? Es lo que comen estas aves, lo podrido, lo corrupto, el pecado. Dice: el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque la gente de Nínive tomó los pasos necesarios para el arrepentimiento. Reconocieron que lo que estaban haciendo era mal y se convirtieron cada uno de su mal camino. Una vez que sabemos que lo que estamos haciendo está mal, tenemos que dar vuelta y arrepentirnos. Y aquí en Proverbios 28 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, el instinto humano nos lleva a cubrir nuestro pecado. ¿Qué dice que hicieron Adán y Eva? Se escondieron. ¿Y qué hicieron? Cogieron hojas para cubrir su desnudez. Era una manera de que ellos estaban cubriendo su pecado. Era la manera humana que ellos querían apartarse. Querían no ver su pecado en su vida. Porque la conciencia nos hace avergonzarnos de nuestro pecado. Y no queremos que otros los vean. Incluso pensamos que podemos esconderlo de Dios. Sin embargo, este instinto natural de cubrir el pecado, hermanos, a usted ni a mí no nos beneficia. Nos trae beneficio. Nos impide ver la realidad de nuestra condición ante Dios. El camino para que usted y yo podamos recibir la misericordia de Dios es ¿cuál? Confesar y abandonar nuestro pecado. Porque la confesión debe ser apropiada. Debe ser específica. Si usted y yo cometimos algún error, no es como dice: Señor, si yo cometí algún error, lo siento. No, eso no es confesión. Eso no es una confesión verdadera. Si usted pecó de manera específica, confiese específicamente. Aquí usted no se va a confesar ante los hombres. Aquí usted se va a confesar es ante Dios. En oración usted vaya y usted diga: Señor, esto hice. Esta confesión debe ser completa. Algunas confesiones no son completas. No están hechas ante las personas involucradas. No consta de la restitución necesaria. Recuérdese lo que dijo Zaqueo: si a alguien yo le he
defraudado, le devuelvo cuadruplicado. Si usted a alguien ofendió, dice la Biblia, deje ahí su ofrenda, vaya y reconcíliese con la persona. A veces pensamos que Judas se arrepintió. No, Judas sintió un remordimiento, porque si él se hubiera arrepentido, él tenía que ir ante Jesús. Tenía que ir ante Jesús y decirle: te fallé. No vivamos de remordimiento, tengamos un genuino arrepentimiento. Esta confesión debe ser honesta, debe ser íntegra. Si confesamos sin intención real de batallar con el pecado, nuestra confesión no llega a honrar a Dios. Entonces, ¿cómo confiesa su pecado? Usted está siendo específico, está siendo honesto con Dios. Seamos sinceros, porque Dios nos conoce. Dele tiempo a la confesión en su oración. No apresure esta parte de su tiempo en la oración. Usted y yo necesitamos confesar nuestros pecados si queremos que nuestra relación con Dios crezca, florezca. Usted puede decir al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame a ser honesto contigo. Ayúdame a ser honesto conmigo mismo cuando yo peco. Ayúdame a confesar todo mi pecado ante ti y sé tú limpiando mi corazón. Que esta sea la oración. Pero ahora que hemos visto que el pueblo está en la confesión, quiero que vea la parte final, el verso 9 dice. Veamos el verso 8, dice: y conviértase cada uno, la parte final del verso 8 dice: y conviértase cada uno en su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Mire, el arrepentimiento significa volverse de su mal camino. Vemos la confesión y luego la conversión. El arrepentimiento significa que usted y yo cambiamos de opinión, nos alejamos de aquellas acciones pecaminosas anteriores, porque el arrepentimiento no describe lo que usted y yo tenemos que hacer, no. Bueno, hago esto y aquello y ya me arrepentí, no. Sino que es un proceso donde usted cada día se aparta, se aleja. Ya usted es salvo, pero usted quiere seguir a Cristo y usted comienza a hacer una santificación de su vida. Usted se está cada día volviéndose al Señor. Usted está volviéndose de todo corazón. Cuando usted y yo nos volvemos a Dios, nos alejamos de aquellas cosas que le desagradan. Entonces dice: ¿quién sabe, decía el rey, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Porque el arrepentimiento trae esperanza. ¿Tiene esperanza de qué? De la misericordia, del amor de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios al arrepentimiento del pueblo? Dice el verso 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Mire, Dios premió, Dios galardonó el arrepentimiento de los ninivitas, a pesar de que su pecado era suficiente para que Dios derrame su ira. El Señor, como vimos la semana pasada, el Señor daba una oportunidad, le dio oportunidad a Jonás, le está dando una oportunidad al pueblo de Nínive. En estos días vi una historia, y esta historia era acerca de un escritor americano. Él se llamó Truman Capote, y una de las obras literarias que él compuso se basa en un asesinato. Esta obra literaria se llama Sangre Fría, donde narra dos asaltantes que habían salido meses atrás de la cárcel. Uno de ellos llega a saber que un agricultor, un pequeño hacendado, tenía cierta posición económica y llegó a saber que el hombre tenía una supuesta caja fuerte donde guardaba dinero. Aproximadamente le habían dicho $10,000. Cuando llegaron a la casa del hacendado con su compañero, no encontraron ninguna caja fuerte y lo único que encontraron fueron aproximadamente $40. Uno de ellos, que tenía ciertos desórdenes psicológicos, movido por la ira, mató a sangre fría a los 4 integrantes de esa familia: el padre, la madre,
los 2 hijos, un varón y una mujer, señorita de 17 años. El Estado los condenó a la pena de muerte. Y quiero decirle que la Biblia enseña acerca de la pena de muerte. La pena de muerte es algo que usted lo va a encontrar en Génesis 9. Pero quiero decirle que Dios da misericordia. Con esto no estoy diciendo que está bien no la pena de muerte. Bíblicamente la pena de muerte tiene respaldo. Pero aún hasta el más mísero pecador, Dios le da en esta vida oportunidad. Vemos al ladrón de la cruz, él estaba condenado a pena de muerte, pero hasta el último momento Dios le dio oportunidad a aquel hombre. No sabemos cuántos crímenes haya cometido, cuántos robos haya cometido, pero aquel mísero pecador tuvo oportunidad de arrepentimiento. Usted y yo no obligamos a Dios a perdonarnos cuando nos arrepentimos. En cambio, el arrepentimiento es que usted apela a la misericordia de Dios, no a la justicia, porque si fuera por la justicia, todos ya estuviéramos destruidos. Pero como dice el libro de Lamentaciones, por la misericordia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hermanos, Dios actuó en total consistencia con su palabra. Porque muchos dicen, ahí dice que Dios se arrepintió. La Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ¿qué es lo que Dios había hablado? Que si Nínive se arrepintiera. Dios lo envió a que Nínive se arrepintiera. Para eso Dios lo envió a Jonás. Si no, Dios no hubiera enviado a Jonás. Dios le dijo, de aquí a 40 Nínive será destruida. ¿Pero para qué? Para que ellos se arrepintieran. Dice el libro de Jeremías, en el capítulo 18, el verso 7 y 8, dice así: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, para derribar, para destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. No es que Dios se arrepiente de sus planes. Dios lo que Él está buscando es que el hombre se vuelva. Y si el hombre se vuelve, porque nosotros sí somos un día aquí, otro día acá. Nosotros somos cambiantes, Dios no. Dios lo que desea es que el pecador no se pierda. La predicación de Jonás fue como todas las advertencias de juicio. Fue una invitación a arrepentirse, a evitar el juicio divino prometido. Y es ahí cuando fueron avivados. Hermanos, nosotros tenemos que orar por un avivamiento. La palabra avivado significa devuelto a la vida, uno que tiene nueva vida. Es como el renovado. Avivado es aquel que tiene vida. Vemos la sociedad ecuatoriana cómo está cada día destrozándose. Ecuador necesita un avivamiento y nosotros como cristianos tenemos que orar por un avivamiento, como decía el profeta Habacuc: aviva, Señor, la obra. Avívala en estos tiempos. Tal vez esta sea la última década antes de que Cristo regrese. No sé si Cristo venga en esta década, en esta década de los 20. Puede ser que el Señor venga hoy, mañana, de aquí a 100 años. Yo no lo sé. Pero nuestro deber, hermanos, debe de ser por un avivamiento. Y si nosotros nos apropiamos de un estilo de vida como el que estamos viendo, el resultado lo va a dar Dios. Porque la historia atestigua que los ninivitas realmente experimentaron un verdadero arrepentimiento. No fue un avivamiento o un arrepentimiento de una semana por la predicación de Jonás. Hay constancia histórica de que hubo una generación de ninivitas que dejaron hacer aquellas malas obras. Lamentablemente las siguientes generaciones volvieron a la idolatría, a la crueldad, la maldad, al asesinato, a la fornicación. Y si usted va al libro de Nahum, usted va a ver que llegó el juicio a esa generación. Pero esta generación fue salvada. ¿Por qué? Porque esta generación primeramente creyó. Se humillaron de todo corazón, se confesaron de verdad, se arrepintieron, se convirtieron y siguieron a Dios. Y hermanos, algún día en el cielo
vamos a volver a conocer a estos ninivitas que se volvieron a Dios. Mire lo que nos dice Mateo capítulo 12. Estoy por terminar el mensaje. Dice en Mateo capítulo 12, el verso 41, dice, estas fueron palabras de Jesús. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Mire, ellos no van a estar siendo juzgados. Ellos van a estar en este juicio con esta generación. Es decir, la generación perversa que demandaba señal. Aquella generación que no le creyó el mensaje de aquel que es más que Jonás, que era Dios mismo. ¿Y qué dice? Y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí dice el Señor Jesús, más que Jonás en este lugar. Los ninivitas se volvieron a Dios. Para concluir este mensaje quiero relatarle una corta historia acerca de uno de los más grandes avivamientos del siglo XIX. A finales del siglo XIX hubo un predicador llamado Evan Roberts. Fue un predicador utilizado por Dios para traer el gran avivamiento de Gales. Esto ocurrió a finales del siglo XVIII, XIX. Y todo comenzó con una pequeña reunión en la que él estaba predicando en su pueblo natal de Gales. Él maravilló a la joven audiencia, mayormente su audiencia eran jóvenes, y su mensaje se basaba en 4 mandamientos bíblicos que cambiaría la vida de sus creyentes. Primeramente le enseñaba de confesar todos los pecados que uno sabe. Luego él decía librarse de todo lo que pueda ser dudoso en su vida. Tercero, estar listo para obedecer al Espíritu Santo. Y cuarto, confesar públicamente a Jesús. Al final de aquella primera semana de predicaciones, 60 personas respondieron al llamado y tomaron el desafío de hacer esas 4 actividades. Ellos se confesaron al Señor todos sus pecados, aquellos pecados secretos, aquellos pecados públicos. Se liberaron de todo lo que era dudoso en su vida. Comenzaron a hacer una limpieza en su vida, en su casa. En otras palabras, ellos elevaron el estándar de santidad lo máximo posible. Buscaron consagrarse a Dios de todo corazón. Comenzaron a vivir una vida de entrega absoluta a lo que Dios quisiera que ellos hicieran. Comenzaron a oír al Espíritu Santo por la palabra. Uno podría imaginarse cómo este cambio en su ética, en su vida, comenzó a hacer demostraciones en las diferentes áreas de su vida. Hubieron cambios en sus relaciones laborales, en sus relaciones personales, y el carácter de estos jóvenes experimentó un cambio. Y finalmente ellos comenzaron a contarles a otros acerca de Cristo. Ellos comenzaron a invitarlos para que ellos acepten a Cristo como su Señor y Salvador. Y al finalizar la segunda semana, Evan Roberts ahora tenía un equipo de personas para evangelizar y organizar reuniones en diferentes lugares. En un año, más de 100,000 personas se convirtieron a Cristo en el país de Gales. Esto fue por una llama que años atrás se había empezado a encender en países anglosajones como Estados Unidos con aquel gran predicador D.L. Moody. D.L. Moody viajó a Inglaterra y lo escuchó Evan Roberts. Empezó el inicio, el avivamiento de Gales, y más luego volvió ese avivamiento que se extendió por Suecia, por Suiza, por algunos países de Europa, después llegó a Brasil, llegó a Ecuador. Hermanos, hoy estamos viviendo una decadencia moral en nuestro país. Necesitamos nuevamente un avivamiento. Por lo tanto, ahora que nosotros hemos creído, no dejemos ¿de qué? De seguir confesando nuestros pecados, de alejarse de todo aquello que sea dudoso en su mente, de que interfiera, de que obstaculice su relación con Dios. Y sigamos obedeciendo al Espíritu Santo a través de su palabra. Estemos dispuestos a ser utilizados para la obra de Dios y comprometámonos a hacer públicamente nuestra relación con Dios siempre.
Démosle siempre a Dios la oportunidad de que Él nos utilice. Aprendamos en todo tiempo a proclamar, a vivir la palabra de Dios. Aprendamos de esta experiencia. Aprendamos de Jonás el profeta y el avivamiento en la ciudad de Nínive. Amén.